Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Les habla Dani Amor, asistente en la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación, CAMTIC, eh, quien les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Tendencias en Comercio Exterior, Operador Económico Autorizado. Se les pide a todos los participantes tener el video apagado durante toda la sesión, tener el micrófono en silencio durante la sesión y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o intervención. Para participar durante la sesión con algún comentario, favor presionar primero la opción levantar mano y esperar a que se le asigne la palabra. Recuerden que puede hacer preguntas mediante el chat, por lo que los incitamos a utilizar esta opción para escribir su pregunta con el ánimo de dar mejor seguimiento, orden y control. Al finalizar la sesión, le llegará a su correo una pequeña evaluación de la actividad, por lo que agradecemos nos colabore completando, ya que esto nos permite recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestras expertas, Paulina Matamoros y Valeria González, consultoras del comercio exterior de Grant Thornton. Sin más que decir, cedo la palabra a las expertas para comenzar este webinar. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, ahí veo que tenemos a Jessica. Espero que este tema sea de mucho provecho, ¿verdad? Que podamos ahondar un poquito en la figura, en los antecedentes, en las últimas reformas que se han dado en esto, ¿verdad? Sobre todo si tienen interés en aplicar, pues la idea es que veamos un poquito el procedimiento, los beneficios y demás. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Paulina Matamoros, soy consultora en aduanas y comercio exterior en la firma Grant Thornton y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Valeria para que ella pues se presente y también inicie con la presentación. Sí, buenos días a todos. Espero que estén muy bien y que sea de provecho este espacio, ya que vemos que este tema es de bastante importante y también es para que las empresas puedan gozar de estos beneficios que tiene esta figura. Igualmente, para presentarme, mi nombre es Valeria González y soy consultora de aduanas y comercio exterior de Grant Thornton. Y el día de hoy el tema que les traemos es el operador económico autorizado, los beneficios y requisitos que tiene esta figura. Para poder iniciar con la presentación, dividimos en secciones la presentación. La primera habla sobre el operador económico autorizado en el marco del PEI, la OEA en la segunda en OEA en Costa Rica y la tercera y última sección es consideraciones del operador económico autorizado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa el operador económico autorizado. Bueno, les cuento que básicamente consiste en un operador confiable y seguro cuya acreditación y certificación es otorgada por la Administración de Aduanas tras un proceso de auditoría de su organización, de sus procesos, de sus estados financieros y el cumplimiento de una serie de estándares de calidad. Básicamente es una empresa que se somete a un proceso de auditoría donde la aduana va a revisar que estén bien sus procesos, que haya confiabilidad, seguridad en las operaciones que lleva a cabo, en donde esto se puede recibir varios beneficios que ahorita más adelante vamos a estarles mencionando. También es importante que los operadores económicos autorizados pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, agentes aduaneros, transportistas, entre otros. Pero antes de entrar en más detalles, quiero comentarles el camino que se ha seguido con esta figura. Tenemos que desde 1995 se creó el programa PIP, que es Partner in Protection, que es un programa canadiense de cooperación aduana-empresa, y este programa está enfocado en la promoción de la consistencia empresarial y el cumplimiento. Posteriormente, para el año 2001, se creó el programa CityPath en Estados Unidos a partir de los ataques del 11 de septiembre, donde el programa busca luchar contra el terrorismo. Posteriormente, en el año 2005, la Organización Mundial de Aduanas aprobó el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global.
también conocido como el Marco 6. Y finalmente, en 2008 se crea el concepto como tal de OEA, estableciendo criterios para los que entes certificados por las aduanas se enmarquen como socios confiables, que es el objetivo del operador económico autorizado. Bueno, es importante y mencionar los principios básicos que tiene esta figura como tal, y uno de ellos es la información anticipada. Eso quiere decir que es dejar de tener que hacer validaciones constantes a nivel operativo y a nivel puntual de cada importación o exportación, sino que voy a tener una programación por el cual me van a verificar y auditar, y obviamente me van a certificar todos estos procesos. También es importante y casi que obligatorio tener una gestión de riesgos, esto con el fin de tener un proceso de mejora continua, porque cuando yo identifico que en nuestra empresa tengo un tipo de riesgo, debo de proponer un plan, una solución para esto, justamente para evolucionar y cada vez el proceso sea más eficiente al no tener este tipo de riesgos. También tenemos lo que son las revisiones no intrusivas, que esto propone en cambiar la verificación de las mercancías como tal, es dejar de hacer esas verificaciones manuales, abriendo el contenedor, viendo qué es lo que contiene, revisando la documentación y demás, sino que para esto se están utilizando, se deben utilizar escáneres y uso de tecnología. El uso de la tecnología es vital en estos procesos porque brinda las simplificaciones del proceso de revisión. Es muy importante y lo que nos compete para que se reduzcan los costos. También tenemos alianzas estratégicas, que esto es que al ser un socio estratégico con la aduana, cumpliendo con todos los requisitos de la OEA, con esto me vuelvo un socio enlazado, estratégico con cada aduana, y la aduana va a confiar en que mis operaciones son mejores, que tenga un proceso ya establecido y me permite simplificar los procesos de espera, y eso se reduce en una reducción, eso se traduce en una reducción de. Bueno, y también esta figura tiene tres grandes pilares que son muy importantes. El primero que tenemos es aduana a aduana, que estos son los acuerdos de reconocimiento mutuo que la aduana del país A negocia con la aduana del país B, por decirlo así, ciertos requisitos que la misma Organización Mundial de Aduanas expresa en su marco 6. Entonces, a través de esos acuerdos, todos los beneficios, y al ser un socio confiable, también deben de ser recíprocos para la aduana en el país de destino. Entonces, todos los beneficios que yo tengo aquí en Costa Rica, puedo tenerlos en una aduana que cuente un país con acuerdo de reconocimiento mutuo. Esto es muy importante. También tenemos el segundo pilar, que es aduana empresa, que básicamente es el programa de operador económico autorizado, que es donde la aduana me certifica y me exige ciertos requerimientos, y al cumplimiento de estos me otorga ciertos beneficios. Y el tercer y no menos importante, que es el aduana, otras autoridades públicas. Esto es muy importante, tener esa relación con las aduanas y otras entidades, ya sea porque mi proceso de importación o exportación necesita alguna nota técnica, algún permiso fitosanitario y demás. Entonces, al realizar o informar que somos una empresa certificada como OEA, nos ayuda a reducir los tiempos en obtener este tipo de permisos. Entonces, es de vital importancia tener comunicación con la aduana y las autoridades. Para explicar un poquito qué son los acuerdos de reconocimiento mutuo, es como el valor agregado que tiene el programa. Para mí es uno de los beneficios más importantes que tiene esta figura, porque nos permite que la autoridad otorgue que la autoridad que otorgada a la empresa OEA en un país sea aceptada en otro país, como les mencionaba anteriormente, brindando las facilidades operativas correspondientes.
Para el sector privado representa el acceso a beneficios y ventajas con otras aduanas, pero el sector público también significa la materialización de un mecanismo de colaboración y cooperación entre las administraciones de aduanas. Entonces, esto quiere decir que si yo cumplo con todos mis requisitos y sigo al pie lo que nos pide el programa de operador económico autorizado, puedo gozar de estos beneficios. Ahora más adelante en la presentación les mostraré con cuáles países actualmente tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo que puede ayudar con esto. Y también queríamos mostrarles un poquito de la estadística de la Organización Mundial de Aduanas con respecto a los operadores económicos autorizados y los acuerdos de reconocimiento mutuo. Podemos ver que tienen una tendencia a la alta, excepto los últimos tres puntitos del primer gráfico, donde se ve que está un poco más estable. Pero eso se debe también a una baja que hubo post pandemia, pero actualmente se encuentra estable y igual sigue creciendo. Podemos ver que Europa es el que tiene más programas de operador económico autorizado y también al igual que el primer gráfico, en el tercero podemos ver que los acuerdos de reconocimiento mutuo tienen una tendencia a la alta. Ahí podemos ver que en la línea selectita están los que ya están concluidos y aprobados y en la línea verde los que aún se encuentran en negociación. Bueno, ahora para hablarles un poquito sobre OEA en Costa Rica, vamos a ver lo que son los antecedentes. En el año 2011 es cuando se publica el primer decreto ejecutivo con el reglamento del programa de facilitación aduanera para el comercio confiable en Costa Rica, que se llamaba PROFAC, ¿verdad? Puede ser que ya ustedes están familiarizados y lo hayan escuchado antes. Esa fue como la primera incursión que tuvimos en el país para desarrollar esta figura. Luego en el año 2015, bueno, esta figura era solo para el sector exportador, así fue como inició. Luego en el año 2015 sale otro decreto ejecutivo donde se amplía, ¿verdad? Y ya no es solo para el sector exportador, sino que dice que para miembros de la cadena logística que se puedan certificar como OEA, entonces ahí lo va ampliando el scope, digamos. Y lo más reciente que tenemos, pues, es que en el 29 de junio del 2022 entró en vigor la reforma que se hizo a la Ley General de Aduanas y ahí se vino a incluir y hacer todo un desarrollo sobre el programa de OEA. Y un año después, o sea, en el año 2023, se reformó también lo que es el reglamento a la Ley General de Aduanas. Entonces, mediante estos dos cuerpos normativos ya tenemos un mayor desarrollo, diría yo, sobre el programa de OEA, cuál es la solicitud que tengo que hacer, con qué tengo que cumplir, cuál es ese procedimiento. Y bueno, es un poquito ahorita lo que vamos a estar viendo más adelante. Aquí para ver un poco la normativa que ampara la figura de OEA, tenemos desde normativa internacional como lo es el Cauca y el Recauca, como es el marco normativo SAFE de la OMA, del que ahorita estábamos conversando, también el acuerdo sobre facilitación del comercio y luego lo que es la Ley General de Aduanas y su reglamento. Entonces, esto es como todas esas figuras que regulan el OEA. Ahora, sobre la reforma que se hizo recientemente, aquí nada más los dejamos de referencia, los temas que están abordados en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Entonces, por ejemplo, en la ley, ¿verdad? Ahí están los artículos, qué es el operador económico autorizado, cuáles son las medidas de facilitación, cuáles son las obligaciones con las que tenemos que cumplir, en qué casos se puede dar una suspensión o una cancelación del programa. Y bueno, es lo que vamos a ir desarrollando justamente en esta presentación. Entonces, empecemos por cómo define la Ley General de Aduanas el operador económico autorizado. Esta conceptualización está en el artículo 266 y básicamente nos dice que es un operador económico autorizado
Es un operador de comercio que está certificado por la Dirección General de Aduanas, que acepta someterse voluntariamente al cumplimiento de requisitos y condiciones que son previamente establecidas en la ley, justamente para lo que es la aplicación de medidas de aseguramiento en la cadena de logística de mercancías, control, agilización y facilitación del comercio. O sea, en palabras sencillas, es aquella empresa que se somete a un proceso, ¿verdad? Donde va a ser revisado, que tenga procedimientos, que sea confiable, que va a demostrar solidez financiera, etcétera. Y la Dirección General de Aduanas, una vez que vea, ok, esta empresa es confiable, cumple con esto, cumple con lo otro, pues va a otorgar ese título de esa certificación de operador económico autorizado. Esa certificación tiene un plazo de 4 años de vigencia y en caso de renovación hay que solicitarla como mínimo 4 meses antes. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque hay empresas que les ha pasado que se les va el plazo y bueno, entonces siempre recordar que son 4 meses antes que hay que hacer la solicitud de renovación. También se califica como un operador económico autorizado aquellos que hayan sido certificados OEA con los que Costa Rica tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo que ahora les estaba comentando mi compañera Valeria. Entonces, cuando venga, por ejemplo, una carga de Colombia de una empresa que es certificada como OEA, pues aquí también le daremos ese tratamiento como si fuera un OEA que fue certificado por la aduana de Costa Rica y ahí es donde empezamos a encontrar estas facilidades que deberían existir a nivel de comercio. Ahora, con la reforma sale esto nuevo porque antes solo había un tipo de certificación. Ahora con la reforma se introducen dos tipos de certificaciones. Entonces, está la primera que se llama OEA de simplificaciones aduaneras, que está enfocada principalmente en tener beneficios a nivel de procedimientos aduaneros que sean simplificados. Y la segunda es eso mismo, pero con un elemento adicional que es el elemento de seguridad, ¿verdad? Entonces, además de tener beneficios en los procedimientos aduaneros, se le va a dar un reconocimiento por el cumplimiento en lo que es materia de seguridad y protección de la cadena de suministro. Entonces, con esta segunda certificación, pues sí hay que cumplir elementos adicionales que no estarían siendo evaluados en la primera certificación. También algo muy importante es que toda la información, ¿verdad?, que las empresas tengan que dar en este proceso de solicitar la certificación de OEA es completamente confidencial y la administración no puede utilizarla para otros efectos, ¿verdad? Para decir, bueno, voy a abrir aquí una fiscalización o voy a hacer esto y lo otro, no. O sea, todo está protegido bajo lo que es la confidencialidad y el uso específicamente de estas certificaciones. Sí. Y entonces, para entender quiénes se pueden certificar, bueno, actualmente pues, ya está aprobado para exportadores, importadores, terminales de carga y operador portuario. Con todas las reformas que han pasado para esta figura, se crean nuevas categorías como son los depositarios aduaneros, agentes de aduanas y transportistas aduaneros. Se ha comentado como que se van a abrir nuevas categorías, pero por el momento no se ha emitido ninguna resolución de alcance general que nos diga que hay nuevas categorías que puedan optar por esta figura. Y ahora sí, tenemos un poquito lo que son las medidas de facilitación. Esto se puede como traducir también en beneficios, pero lo indican que son como medidas de facilitación, que el primero es que se puede realizar el pago diferido de la obligación tributaria aduanera sin rendición de la garantía, presentar declaraciones acumuladas de mercancías sin necesidad de un mínimo de importación mensual, agilización del procedimiento de despacho de las mercancías. Esto siempre es importante que se tenga esa comunicación con la aduana para que puedan usar de estos beneficios, ya que si no comunicamos que somos una empresa OEA, vamos a ser como cualquier otra y esa no es la idea. También tenemos prioridad en las aplicaciones de controles aduaneros. Como les digo, esto es simplemente teniendo esa comunicación con la aduana. Atención personalizada y prioritaria en las gestiones aduaneras. Esto quiere decir que, como vimos anteriormente, tenemos pilares con otras aduanas, con otras autoridades, y eso es lo que
nos permite agilizar, perdón, ciertos permisos, notas técnicas o demás información que necesitemos para hacer nuestras importaciones o exportaciones. También van a tener prioridad de atención por parte de la autoridad aduanera durante condiciones de amenaza o incidentes que generen el cierre de puertos o fronteras. Eso es importante siempre, sé que tal vez lo he dicho, pero siempre teniendo esa comunicación para que nos puedan ayudar a agilizar todo eso. Autorización para la recepción y verificación física de las mercancías en sus instalaciones cuando corresponda. También los acuerdos de reconocimiento internacional de la OEA mediante los acuerdos de reconocimiento mutuo que depende de los países que ya tenemos ese acuerdo y nos van a ayudar a agilizar también a recibir o a traer nuestra mercancía sin problemas. Y se menciona que aquellos otros beneficios que disponga la Dirección General de Aduanas mediante una resolución de alcance general. Esto quiere decir que hay opciones de extender o agregar más beneficios a esta figura y lo van a ir realizando mediante resolución de alcance general. Como esta que tenemos en la presentación, cuando se las pasemos, está linkeada esta resolución que colocamos, la 0124-2025, donde se mencionan los beneficios que se encuentran en la ley, pero hay estos dos que no están en la ley y solo están en esta resolución y nos parece bastante importante mencionarlos, que es la prioridad en la resolución de los recursos de revisión que deben ser resultados por la Autoridad Superior del Servicio Nacional de Aduanas. Sabemos que la vía legal es un poquito lenta en estos procesos, entonces sentimos que es un plus muy importante para las empresas que se certifiquen como EA para tener prioridad en la resolución de este tipo de recursos de revisión. Y también tenemos la elegibilidad prioritaria en programas de capacitación impartidos por los Servicios Nacional de Aduanas. Eso es porque siempre vamos a tener esa relación estrecha con la aduana. Y acá les mencionamos algunos beneficios de todos los que hay, que es la reducción de controles físicos y documentales, ya que somos un socio estratégico y de confianza. Se realizan procedimientos especiales y simplificados para inspección, tal vez no van a ser tan tardados o van a revisar toda la información, sino que se elige un proceso especial. Van a tener mínimo de inspecciones definidas por gestión de riesgos, ya que al enviar ustedes la información y cumplir con los requisitos del operador, eh, le indica a la aduana que son de bajo riesgo. También van a ser reconocidos como un operador seguro y confiable con otras autoridades de control, como lo he mencionado anteriormente. También se va a hacer una divulgación sobre su condición de OEA en los medios digitales del Ministerio de Hacienda y en eventos ya sean nacionales o internacionales. Y también se puede hacer uso de la marca OEA Costa Rica en la documentación y publicidad que realice la empresa. Entonces, eso es, y también prioridad en atención y movilización de cargas en puestos fronterizos. Se habla de un carril exclusivo para la OEA, tal vez en la práctica no es tal cual un carril exclusivo, ¿verdad? Pero cuando se notifica que viene una carga de una empresa que está certificada como OEA, la aduana debe de priorizar y dar el paso a esa carga de esa empresa para que continúe con el proceso establecido. Acá les mencionamos un poquito, esos son los países con los cuales tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros, en donde nos ayuda a que esos acuerdos se reconocen la certificación otorgada por las aduanas, entre ellas, también se siga gozando de los beneficios en las importaciones y exportaciones. Tenemos ese reconocimiento mundial de un socio confiable. Entonces, como le mencionaba mi compañera Paulina, si vamos a traer una carga de Colombia, ya sabemos que viene de una empresa que está certificada también y vamos a gozar de esos beneficios.
Y acá eso se los mencionamos y cuando tengan la presentación, si gustan, pueden accesar a estos manuales. Ya hay manuales de uso externo para la aplicación de los beneficios del arreglo de reconocimiento mutuo regional de Centroamérica y también los beneficios de arreglo de reconocimiento mutuo de los programas operador económico autorizado en la región. Entonces, acá tenemos también esos documentos que nos ayudan a entender un poquito más. Ahora, previo a iniciar la solicitud para certificarnos como OEA, tenemos que cumplir con ciertas condiciones que nos pide la normativa. De aquí es básicamente pues que la persona que presente la solicitud tenga la capacidad legal para actuar, estar al día con lo que es el pago de obligaciones tributarias aduaneras y obrero patronales, en caso de personas jurídicas, estar inscritas en el registro nacional, estar inscrito en el registro tributario, en la actividad comercial que indica la gestión que se va a hacer, que el gestionante no tenga vínculo laboral con el Estado o sus instituciones. Si hacen uso de exenciones, pues darles un uso de forma adecuada. Tener vigentes todos los permisos que una empresa requiera de acuerdo con su actividad. Este me parece que es de los más importantes y es tener al menos 3 años de operación continua y tener domicilio en el territorio aduanero nacional. O sea, básicamente lo que nos dice esto es que sea una empresa que esté al día con todo, que esté registrado donde tiene que estar registrado, que tenga los permisos, que tenga todo en orden y tener pues estos 3 años de continuidad, ¿verdad? Entonces, una vez que le damos check a esto y vemos que cumplimos con todo, pues entonces ahora sí pasamos a lo que son los requisitos. Entonces, para la primera certificación, que es la de simplificaciones aduaneras, hay que cumplir con 3 requisitos, que es el historial satisfactorio, un sistema satisfactorio y una solvencia financiera, que ya vamos a ver en detalle cada uno de estos. Y para la segunda certificación, que incluye medidas de seguridad, pues hay un elemento adicional con el que debemos cumplir justamente por tener ese tema de las medidas de seguridad. Entonces ya vamos a ver en detalle cada uno de estos. El primer requisito, que tiene que ver con un historial satisfactorio, es muy parecido, o sea, ¿verdad? Que la empresa no tenga condenas por delitos, que no hayan sido sancionados por infracciones tributarias. Ahí se hace la excepción con la del artículo 242 de la Ley General de Aduanas, que bueno, creo que es una de las más comunes. Que no haya sido sancionado por infracciones administrativas que sean dispuestas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no haber sido sujeto de procedimientos administrativos determinativos de eficacia o sancionadoras que estén en firme ante la Dirección General de Hacienda, y bueno, cualquier otra que se disponga mediante resolución de alcance general. Entonces, básicamente, historial satisfactorio es que estemos bien portados, que no tengamos procedimientos administrativos abiertos, que no tengamos sanciones, que no hayamos cometido delitos, o sea, es algo bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, el segundo eje, el segundo elemento con el que deberíamos cumplir es el sistema satisfactorio, que bueno, nosotros aquí para efectos didácticos lo dividimos como en 3 partes, que aquí es donde se puede poner, ¿verdad? Ya medio complicada la cosa dependiendo de la operación y cómo lo tenga la empresa. Puede ser que para algunas empresas signifique pues hacer un poquito de trabajo y para otras puede ser que ya lo tengan. Entonces, lo que nos piden básicamente es, por ejemplo, tener un sistema de contabilidad que permita tener un adecuado control aduanero, ¿verdad? Que me pueda generar estados financieros, donde yo pueda tener la trazabilidad de los movimientos, de dónde están las mercancías, del inventario, poder identificar y localizar las mercancías. Entonces es básicamente un sistema contable, ¿verdad? Que muy probablemente la mayoría de empresas tienen, que justamente le permita a la aduana hacer esa trazabilidad de los inventarios y dónde está esto y dónde está lo otro. Y muy enfocado también en el tema contable y generación de estados financieros. Ahora, el segundo pilar sería el control. Entonces, aquí lo que nos piden es que la empresa se dedique a pues estar haciendo auditorías de forma periódica
para procedimientos de control interno que incluyan auditorías de las operaciones aduaneras y que la empresa lo certifique. Entonces, no sé, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a estar revisando un 10% de las declaraciones de importación cada 6 meses. Entonces, yo hago un mapeo, ¿verdad? Y digo, esta es la muestra, esto fue lo que se revisó y certificamos que todo está en orden. Eso para ir reforzando, ¿verdad? Que todos los procedimientos que tenemos logren su cometido y su cometido sea que las operaciones aduaneras se desarrollen de forma correcta y de acuerdo a lo que la ley establece. Y básicamente, junto a esto, es disponer un sistema de control interno que permita garantizar la correcta aplicación de lo que es la legislación aduanera, básicamente. Ahora, en el tema de procedimientos, que es ese tercer pilar, lo que se requiere para este proceso es que la empresa demuestre que tiene procedimientos para varias cosas. Entonces, que tiene un procedimiento para temas de mejora continua, para lo que es la custodia y el archivo de la información, que tienen medidas de seguridad informática, ¿verdad? Ahora con todo esto de los ciberataques, pues que haya un resguardo adecuado de toda esa información, que haya un plan de mitigación para lo que son procedimientos aduaneros, de mitigación de riesgos, entonces que estemos siempre en cumplimiento con la normativa, que hayan medidas de control y auditoría interna, como lo que les mencionaba. Ellos van a verificar que los archivos electrónicos de las operaciones aduaneras, logísticas y contables, ¿verdad? Que tengan, qué pasa si surge un registro incorrecto, por ejemplo, eso iría dentro del plan de mitigación. Que si yo tengo mercancías que tienen requerimientos especiales, como alguna nota técnica, ¿verdad? O así, pues que tengamos en cumplimiento todo eso. Y la protección de sus registros e información y sistemas de respaldo a fin de prevenir la pérdida de información. O sea, igual, es como cómo custodio la información a efectos de no perderla, ¿verdad? Porque ustedes saben que a nivel de legislación, la custodia de los documentos es súper importante para diferentes efectos, entonces eso es algo que se protege mucho. Entonces, en resumen, es ver si tenemos un sistema de trazabilidad adecuado de las operaciones, si tenemos procedimientos para atacar todos estos puntos, ¿verdad? Que haya una mejora continua, un control, una auditoría. Y que se realicen las auditorías y que las empresas la esté certificando, porque la idea no es que demostremos tener todo esto, ¿verdad? Solicitarlo y bueno, que ya al año siguiente ya se me olvidó todo y ya no hice nada. O sea, estos procedimientos, la finalidad es que se mantengan a lo largo de la operación de la empresa, porque, bueno, después me voy a adelantar, pero después vamos a ver que la DGA puede hacer seguimientos a las empresas certificadas con OEA y cuando me vengan a hacer un seguimiento de estos, yo tengo que tener en firme todo lo que mostré al inicio cuando hicimos la solicitud. Y bueno, el tercer elemento tiene que ver con lo que es solvencia financiera. Entonces aquí hay dos aspectos principales. Uno es la capacidad de pago, o sea, que la empresa demuestre que tiene una posición financiera sólida. Para esto lo que se van a presentar son los estados financieros de los últimos 3 años fiscales. Entonces ahí pues la aduana lo que hace es calcular un ratio o unas razones financieras como para hacer esa determinación y decir si esta empresa se ve que tiene capacidad de pago, ¿verdad? Que no va a estar en deuda con aquí y allá. Y lo otro, el segundo aspecto es tener una adecuada calificación crediticia. Entonces va igual en línea con esto de la solvencia financiera. Aquí lo que se va a hacer es que van a realizar un reporte crediticio y van a verificar que el nivel de comportamiento de pago histórico sea nivel 1, que es bueno, o nivel 2, aceptable. Y este es un reporte que tiene que ser emitido por una entidad financiera que sea fiscalizada por la SUGEF y, bueno, con una vigencia no mayor a los 3 meses. O sea, la aduana lo que quiere es estar tranquila de que si esta empresa la vamos a certificar como confiable, pues parte de esos elementos es que tenga esa solvencia financiera como para asegurarse que siempre van a estar en cumplimiento pues con todas sus obligaciones. Por último, para los que quieran optar por esa segunda certificación que incluye medidas de seguridad,
La realidad es que lo que dice la ley es muy escueto para mi gusto. Lo que dice es que hay que estar en cumplimiento de las medidas de seguridad cuyos requerimientos específicos, ¿verdad? Según cada operador de comercio, van a ser regulados mediante resolución de alcance general. Entonces, básicamente, aquí estamos a la espera de que la administración saque una resolución de alcance general dando el detalle de cuáles serían esas medidas de seguridad. Pero bueno, si uno se pone, se adelanta, ¿verdad? Que son elementos que podrían revisar, pues bueno, que hayan cámaras, que las estructuras estén bien cerradas, el acceso de las personas, la iluminación, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos son los que probablemente vayan a ser regulados en este tema de medidas de seguridad, pero bueno, ahí sí necesitamos que la administración pues nos detalle un poquito más, porque lo que dice es que también va a variar dependiendo de quién sea uno, ¿verdad? Entonces a un almacén fiscal le podrá pedir X elementos y no sé, a una empresa exportadora otro tipo de elementos. Entonces ahí es donde sí tenemos que esperar un poquito. Ahora, respecto a las obligaciones, ¿verdad? Que asumiría una empresa certificada como OEA, pues lo que les decía, tienen que mantener el cumplimiento de los requisitos que fueron evaluados en su proceso. La idea no es que los, los cumplo, ¿verdad? Para presentar la solicitud y luego me desentiendo, o sea, no, ahí hay que mantenerlos siempre en cumplimiento. La normativa establece presentar una autoevaluación. Ahí la administración tiene unos formularios. De hecho, cuando se hace la solicitud es parte de lo que se presenta, pero puede ser que nos lo vuelvan a pedir para efectos de seguimiento. También informar a la autoridad aduanera, ¿verdad? Cualquier situación que ocurra, la idea es que haya esa relación de confianza entre la administración y el operador de comercio. Entonces, si hubo un robo, si hubo un daños o pérdidas, ¿verdad? Si pasó algo, pues tener esa confianza de estarlo reportando a la administración. Luego dar acceso y colaboración a la autoridad aduanera, ¿verdad? Si la aduana ocupa, no sé, durante el proceso o durante la operación, verificar esto, pues siempre estar ahí anuentes a colaborar con ellos para lo que necesiten y pues presentar la información que ellos requieran, básicamente. También otras de las obligaciones es conservar durante 5 años toda la información y que se pueda enviar esta, si es necesario, de forma electrónica o física eh, a la autoridad aduanera cuando sea necesario. También transmitir electrónicamente lo que son las declaraciones aduaneras, de información de, complementaria relativa a esto. También se debe cumplir con requisitos legales y administrativos que estén sujetos a los trámites eh, y también mantenerse al día con los pagos de obligaciones aduaneras, tributarias y sus obligaciones obrero-patronales como una empresa normal. No quiere decir que al estar certificados como OEA vamos a omitir este tipo de obligaciones. Y también un punto muy importante es que debemos de contar con la instalación necesaria para realizar las operaciones según la naturaleza y modelo del negocio de cada empresa. Esas son como las obligaciones que tenemos. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es el proceso de solicitar esta certificación como OEA. El primer paso es presentar el formulario electrónico de la solicitud de certificación OEA junto con la documentación de respaldo al correo oea@hacienda.go.cr. Una vez recibida la información, la DGA procede a realizar un análisis preliminar y comprobar que estén cumpliendo con las condiciones previas. Una vez que se valide esta información, van a realizar otra comprobación de los cumplimientos y requisitos que se establecen en la ley y para esto la autoridad aduanera cuenta con un plazo de 40 días hábiles para darnos una respuesta, ya sea de que nos aprobaron la certificación o nos rechazaron. Entonces, para cuando se realiza un rechazo o una aceptación, la DGA va a emitir una resolución donde se indique la aprobación o los motivos del rechazo y en caso de ser rechazada, se archiva la solicitud.
Es importante también considerar que como esta certificación, como le comentaba Paulina anteriormente, se da por 4 años, podemos solicitar una renovación de esto. Y esta renovación debe de presentarse 4 meses antes del vencimiento de nuestra certificación. Y esos son los seguimientos de la certificación OEA que les mencionaba mi compañera, porque con el fin de realizar estos seguimientos es que la DGA compruebe que las empresas siguen cumpliendo esos requisitos que se presentaron al momento de solicitar la certificación. No que solo los cumplimos para presentarlo y ya se nos olvidó todo, no seguimos ningún proceso ni nada. Entonces es importante en este seguimiento se pueden hacer análisis de información de riesgo, de información estadística, también de sistemas de información de la empresa, se pueden realizar inspecciones aleatorias, visitas para ver requisitos en específico o revisiones selectivas. Entonces, esto con el fin de poder identificar que la empresa sigue en cumplimiento y pueden solicitar información adicional que están en todo su derecho de solicitar. Entonces, la empresa deberá de enviar y suministrar esa información a la DGA que requiera. Y a raíz de esos seguimientos se pueden dar dos casos, ya sea el de suspensión o el de cancelación. Ese es el peor de los casos que puede tener una empresa, donde se menciona en el artículo 269 de la Ley General de Aduanas que la suspensión se puede realizar por un plazo de 3 meses porque la Dirección General de Aduanas compruebe o identifique el incumplimiento de al menos uno de los requisitos de la certificación. Entonces, este plazo no se puede ampliar, son solo los 3 meses donde el operador deberá de subsanar lo que se solicita por la Dirección General y en el momento de que se apruebe la subsanación, la medida de suspensión se levanta de forma inmediata. También tenemos el caso de una cancelación, que ya es lo peor, digamos, y es como quedarnos sin la certificación. Y esto puede pasar si no subsanamos los incumplimientos dentro del plazo de los 3 meses, que era de la suspensión. También si somos suspendidos por más de 2 ocasiones en estos mismos 4 años que nos dan la certificación y también será sancionada encima por infracciones administrativas, tributarias aduaneras, delitos. Entonces es importante que en caso de delitos penal en firme no podrán gestionar nuevas solicitudes de certificación OEA hasta que transcurra un plazo de 10 años. Y en los otros supuestos debemos de esperar por lo menos un año para poder optar nuevamente por esa certificación. Entonces sí es importante estar siempre atentos de los cumplimientos de las obligaciones para no estar en algunos de esos escenarios. También es importante mencionar que en el momento de que no nos acepten la solicitud de ser operador económico autorizado o estar en un escenario de suspensión y cancelación, también puede la empresa presentar o interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Aduanero Nacional para que valoren el caso de la empresa. Ahora sí, como les comentaba, al cumplir los 4 o al casi cumplir los 4 años, podemos realizar una renovación. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos que presentarla antes de los 4 meses de que se nos venza la certificación y en el transcurso de esta solicitud de renovación, la DGA va a poder valorar la información de los seguimientos que ha tenido la empresa para ver cómo han salido. También puede solicitar información adicional que crean necesaria para esa renovación, van a realizar el análisis de toda esa información y si también consideran necesario realizar visitas, lo van a hacer.
Eso con el fin de poder asegurarse que la empresa sigue cumpliendo con todos los requisitos y es apta para obtener otra vez la certificación como operador económico autorizado. Y solo en casos de que se esté bajo una suspensión no se va a poder brindar esa, esa renovación o si no se cumplen con los requisitos que están establecidos. También, si la DGA previene a la empresa con algún tipo de información que necesita adicional y demás, se da un plazo de 30 días para que la empresa pueda brindar esa información sin problema. ¿Ok? Como les mencionábamos, hay resoluciones de alcance general para entender un poquito más qué es la OEA. En este caso también les enviamos aquí esta resolución, la 1153 de 2024, que es donde se indican los instrumentos del programa OEA para formularios, procedimientos, etcétera, donde ustedes pueden ver todos esos anexos que tiene la resolución para el tema que les interesa. Entonces, cada vez que la Dirección General de Aduanas quiera incorporar algún beneficio, alguna figura, algún formulario, algún punto adicional a lo que ya está en la ley, se va a realizar mediante resolución de alcance genérico. Y también tenemos lo que son los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos al certificarnos como operador económico autorizado? Bueno, tenemos el de inversión de tiempo, porque es un proceso, una certificación que lleva todo un proceso para validar que la empresa cumpla con los requisitos y a veces ese tiempo se traduce también en inversión económica. ¿Por qué? Porque tal vez no cumplimos con algún proceso de seguridad, como les comentaba mi compañera Paulina, que tal vez no tienen eh, ese sistema de cámaras, que tal vez no está bien cerrado, no tiene control de ingreso de personas o etcétera, algún tipo de también de sistema contable que se necesite. Entonces eso va a influir también en temas monetarios para la empresa y también que se deben de cumplir siempre todas las formalidades, estar al día con las obligaciones, como una empresa normal, también estar en comunicación con la aduana y poder suministrar toda la información que en su momento se solicite, ¿verdad? Porque el incumplimiento tal vez de alguno de estos puntos se puede llevar a cabo o puede llevar como final la pérdida de esta certificación. Entonces, siempre que a pesar de que ya tenemos la certificación, debemos de seguir tal cual con todo el proceso para no tener ninguna suspensión o cancelación de la certificación. Sí, y bueno, ya para ir finalizando, vamos con este tercer bloque, que son un poco algunas consideraciones adicionales a lo que es el programa OEA. Bueno, lo primero es, por si no conocían, está esta plataforma de aduana fácil, donde ahí la DGA tiene todos los como documentos, ¿verdad? Relacionados al programa OEA. Ahí los tiene concentrados, entonces para que ustedes sepan pues que eso existe. También en la página del Ministerio de Hacienda, en lo que son documentos de interés, pueden encontrar todas las resoluciones y los formularios que se requieren para este proceso. Aquí queríamos traerles un dato. Vamos a ver, no es el último dato, pero por lo menos es el más reciente que ha publicado la administración. Me parece que ahorita hay un poquito más. Estas son las empresas que se han certificado como OEA. En este corte habían 31 empresas. Como les digo, yo creo que actualmente pueden haber tal vez unas dos o tres más. La distribución son terminales de carga de exportación. Hay 4 certificadas. Eh, en certificados en importaciones hay 9 y certificados en exportación e importación hay 18. Acá está la resolución de la administración para que ustedes vean pues alguno de los nombres, ¿verdad? Algunas empresas que son reconocidas. Entonces ahí se las dejamos para que ustedes puedan ver. Y
Luego lo que es la integración, uy, creo que estripé algo que se va a abrir aquí, sí, perdón, ahí está. Luego lo que es la integración con otras instituciones, ¿verdad? Que es uno de los pilares que veíamos al inicio. Aquí nada más traerles un ejemplo de un convenio que había entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud Animal que había con el programa PROFAC, ¿verdad? Que con PROFAC fue que inició esto de la figura de OEA en Costa Rica. Entonces aquí para que ustedes vean ese tipo de ejemplos de cómo se busca mediante esta figura también que al OEA no sea solo facilitaciones en aduanas, pero también que les den facilitaciones en otro tipo de ministerios, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de producto y necesidades que ustedes tengan, ahí viene el consejo que les daba mi compañera Vale, ¿verdad? Digan que ustedes son OEA y de esa forma deberían darles en buena teoría prioridad a los casos de ustedes y ayudarlos, porque ustedes suponen que son una empresa confiable. Ahora, ¿cuáles son los planes de la administración a futuro? ¿Verdad? De las últimas charlas en las que nosotros hemos estado, que ha dado la administración sobre estos temas, han dicho que el plan de ellos, pues, es aperturar más sectores, ¿verdad? O sea, que más figuras puedan ser certificadas como EA. La última que recuerdo que estaban trabajando era la del courier, que me parece que todavía no sale, pero bueno, ellos están en eso, expandiendo quiénes se pueden certificar. Obviamente, negociar más acuerdos de reconocimiento mutuo, que ahí vimos la lista, ¿verdad? A veces uno de los, por ejemplo, yo le contaba ayer a Vale, uno de los grandes países que hace falta es, por ejemplo, un Estados Unidos, ¿verdad? De nuestros principales socios comerciales, vemos que tal vez no están ahí en la lista y están más como los de aquí en Latinoamérica, pero bueno, es parte de la tarea que tiene, pues, la administración. También han estado trabajando en el sistema de Centroamérica para el proceso de certificación de OEA. Luego hay un proyecto que es la implementación cadena, proyecto cadena. Este es un sistema, bueno, ahorita creo que lo detallamos un poquito más, pero es un proyecto en el que han venido trabajando donde tratan de conectar los sistemas operativos nuestros con los de otros países para que se lea fácilmente y cuando llega una empresa, por ejemplo a Costa Rica, se identifique fácilmente como OEA y se le den como todas las facilidades que debería tener. Y ahorita les entro un poquito más a detalle con eso. Luego, parte de las tareas que tiene la administración es lograr acuerdos con otras instituciones públicas, ¿verdad? Ya eso es un tema programa país, como el ejemplo que les ponía ahorita con el MAG, etcétera, ver con qué otras instituciones se pueden hacer acuerdos para ampliar los beneficios que se les da a estas empresas de OEA. Y bueno, luego el tema de la aduana especializada, que puede ser que ya lo hayan escuchado, pero bueno, ahorita también voy a detallar un poquito más esto. En lo que es la aduana especializada, este es un tema bastante reciente, por si no lo habían escuchado, pues lo que quiere hacer la administración es una aduana completamente nueva que sea específicamente para atender lo que son regímenes especiales. Entonces, que sea lo que es zona franca, empresas de zona franca, de perfeccionamiento activo, de devolutivo de derechos, y ahí estarían las empresas certificadas como OEA. Esta es una aduana como virtual, entonces... Esto está como en desarrollo, ¿verdad? Es parte de lo que ha dicho la administración, pero la idea es que entonces este tipo de empresas con estas categorías pues puedan tener una atención especializada, esperemos que más ágil, ¿verdad? De forma más rápida. Entonces, bueno, ese es uno de los beneficios que también hay que contemplar si se está pensando en certificarse o no como OEA. También nos ha hablado de lo que es la implementación del aforo virtual, ¿verdad? Normalmente tiene que ir un funcionario, ¿verdad? Si van a inspeccionar una carga, desplazarse al lugar físico para hacer la revisión, pero ahora está esto del aforo virtual, entonces la aduana, una de las opciones que tiene es hacer una videollamada de, no sé, con la empresa de con la persona de una empresa, perdón, y pues ahí con la cámara, no sé, enseñarle la carga y todo, ¿verdad? Y la idea detrás de esto, pues es agilizar. Evidentemente que un funcionario se desplace físicamente a todos los sitios que hay que hacer inspecciones y demás, es algo que requiere muchísimo tiempo y ahí es donde los trámites empiezan a quedar pegados. Entonces, pues esta es una iniciativa que busca agilizar y que entonces se puedan hacer más inspecciones en un día que lo que actualmente se puede hacer por el tema de los desplazamientos físicos. Es de más está decir las presas, ¿verdad?, que tenemos en este país. Bueno, esa es un poquito la idea de la aduana especializada.
El proyecto Cadena es lo que les mencionaba. Aquí es ver cómo mediante tecnología como blockchain, por ejemplo, se hacen esas conexiones entre los sistemas de los países para que sea más sencillo. Aquí les va a quedar el link del video del proyecto por si ustedes quieren verlo, ¿verdad? Entonces voy a pasarlo como rápido porque sé que también ya estamos sobre tiempo. Para que ustedes sepan, también están los proyectos de modernización. Está el Paso Canoas, ¿verdad? El nuevo puesto fronterizo. La idea es habilitar un carril exclusivo para empresas OEA. Entonces, ese es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta, que nos podría beneficiar si nos certificamos como OEA. Y bueno, por otro lado está Peñas Blancas, que todavía está en construcción, pero bueno, eventualmente cuando finalice la construcción, es muy probable que también tenga un beneficio como tener un carril exclusivo para empresas OEA. Y bueno, la administración nos había presentado un caso de éxito de la empresa Huawei, donde ellos al haberse certificado como OEA dicen tener ahorros anuales de $700.000 en el 2023 y $500.000 en el 2024. Aquí va a depender muchísimo del tipo de operación, del tipo de industria, ¿verdad? De cada una de las empresas, de cómo tengo diseñada mi cadena logística, quiénes son los que participan y demás. Pero bueno, esto es para darles una idea, porque muchas veces cuando se habla de OEA se dice, ay, esto tiene mucho tiempo y la verdad yo no veo que hayan beneficios en la práctica y demás, pero bueno, aquí la administración intentó traernos un ejemplo de una empresa pues que sí ha encontrado ahorros mediante este programa. Entonces, para darle también un poco el beneficio de la duda, ¿verdad? Si a ustedes les pasa que dicen, bueno, no sé si OEA realmente valdrá la pena o no. Esto es parte de los beneficios que les hemos presentado el día de hoy, que se dieron con la reforma y aquí pues un caso de éxito que nos trajo la administración. Bueno, eso sería de nuestra parte para no abusar con el tiempo. No sé si tienen alguna consulta. De igual forma, nos pueden escribir, ¿verdad? En caso de que queden con alguna duda. Nosotros también ayudamos a las empresas con este tipo de procesos, porque obviamente hay que completar muchas solicitudes, recolectar mucha información. Entonces, bueno, estás ahí para que sepan y de mi parte agradecerles muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros. Espero que el programa OEA, si tienen el interés, pues que se pongan a investigar un poquito más y ojalá que puedan hacer la solicitud, ¿verdad? Yo creo que ser OEA también es como una flor en el ojal, como dicen, también eso es una forma de diferenciarse y de ser esa empresa confiable ante la administración. Entonces, bueno, pues acá tienen todo el procedimiento y toda la información en caso de que quieran dar ese paso. Vale, te cedo la palabra por si quieres también concluir. Sí, claro, no, más bien muchas gracias por escucharnos, por tomarse este tiempito de ver y entender un poquito más cómo funciona un operador económico autorizado, que como decía Pau, a veces es muy importante tener este tipo de beneficios y les ayuda a las empresas a ser más confiables ante la aduana y que esto pueda ayudarle a reducir tiempo y esto se transforma también en costos para la empresa. Sé que es viejita esta figura, pero no muchas empresas han estado o no se interesaban antes en certificarse. Vemos que ya ahorita es algo que está muy frecuente, ¿verdad? O que están más interesadas en volver a entender qué es la figura. Entonces les dejamos aquí la presentación, la información y también nos pueden contactar por si gustan que les ayudemos a entender un poco más o a aplicar para certificarse como OEA. Sí, muy bien, muchas gracias. Preguntan que si les vamos a compartir la presentación. Me parece que no hay ningún problema, ¿verdad, Valeria? Y, Sí, Sí, nosotros correcto. sí, compartimos la ok. idea. Yo les voy a Vale. compartir la presentación por correo entonces y bueno, sin más que decir, en nombre de CAMTIC quiero agradecerles sinceramente por habernos acompañado en este webinar sobre tendencias en comercio exterior, operador económico autorizado. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad para sus organizaciones y para el fortalecimiento de sus conocimientos en esta materia tan relevante.
Agradecemos especialmente a Grant Thornton por su valiosa colaboración en esta actividad y por supuesto a nuestras expositoras, Paulina Matamoros y Valeria González, quienes con gran profesionalismo y claridad nos compartieron su experiencia y conocimiento. Les recordamos completar la pequeña evaluación que les va a llegar a su correo. Su retroalimentación es muy importante para seguir mejorando este tipo de espacios. Y bueno, de mi parte y de parte de Camtic, muchas gracias por su tiempo, por su interés y les deseamos un excelente día y muchos éxitos en sus gestiones. Muchas Muchas gracias, buen día. gracias. Gracias, hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego.